Hermano, estoy hablando, hermano, del Dios que suple, del Dios que sabe, del Dios que siente, del Dios que conoce, de un Dios que escucha las peticiones de nuestro corazón y es grande en misericordia y grande en gracia. Entonces somos bendecidos por la pura gracia y misericordia de Dios. Esta bendición la disfrutamos todos los días. Inclusive puedo añadir una bendición que es la unción de Dios, la presencia de Dios en nuestra casa y en nuestra vida, que mi primer pastor me enseñó. Cuando tú la tienes, dice, a veces te acostumbras y no te das cuenta que la tienes, y la gente te ve bendecido y se siente bendecido cuando está cerca de ti, pero tú no te das cuenta. Así que a veces no sabrás cuando la tienes, pero sí te vas a dar cuenta cuando no la tengas. Te las dejo de tarea, hermanos. Número dos, la siguiente forma en que podemos ser bendecidos está en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 está titulada como el estanque de Betesda. Ahí sucede un milagro. Dice la palabra del Señor que había este estanque a las afueras de Jerusalén. Había unos pórticos, hermano, y en este particular, el que estaba cerca del estanque de Betesda, por ahí salía la gente que tenía una gran necesidad. Y tenía gran necesidad, digo yo, porque lo que sucedía ahí es que alguien podía recibir un milagro cuando este acontecimiento sobrenatural ocurriera. Un ángel de cuando en cuando, recuerdo ustedes, bajaba y de repente movía el agua del estanque de Betesda, que Betesda significa casa de misericordia. Ahí Dios tenía misericordia. Cuando este ángel movía el agua, el primero que tocara el agua recibía la sanidad de Dios. Entonces yo pienso, deduciendo, que había que estar ahí acostado o esperando mucho tiempo para que llegara el milagro. No ibas a sentarte por cualquier gripa, hermano. Tenía que haber una necesidad grande para que aguantaras el tiempo de estar ahí esperando tu milagro. Probablemente iban los desahuciados, los que ya no tenían remedio, los que el doctor ya no podía hacer nada por ellos, los que la verdad no había forma humanamente de poder lograr restaurarse a menos de que fuera un milagro. Entonces el estanque estaba lleno de gente, la muchedumbre estaba ahí, y había este hombre con esta necesidad en particular. Era un paralítico. Dice la palabra del Señor que ese día en particular que está escribiendo Marcos sobre el evento que ocurrió, estaba él esperando el mover del agua y no se movía el agua. Estaba esperando el milagro, pero el milagro todavía no ocurría. Pero ese día en particular, alguien se acercó a él y se paró a un lado de él, hermanos. Y la persona que se paró a un lado de él es el que tenía el poder para poder hablar y crear lo que fuera en el universo. El que pudo haber dicho: sol ahí, luna allá, agua, ábrete. Estoy hablando de Jesús de Nazaret, hermano. Estoy hablando del poder de nuestro maestro. Ahí a un ladito lo tenía parado, a un lado. Él esperaba el mover y el maestro estaba a un lado de él. ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! Y cuando se acerca le pregunta: ¿qué quieres? ¿Usted qué hubiera dicho, hermano? ¿Qué hubiera dicho usted? No los oigo, hermanos. Quiero ser sano. Amén, hermano. Eso está bueno. ¿Qué quieres?, le dijo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Y ese hombre representa a los hermanos que pueden tener la bendición a un lado y no se dan cuenta de la bendición que tienen ahí. Porque está allí el creador del universo, por quien fue hecho todas las cosas, de quien se escribió en Romanos 6:36, porque por él, en él y para él fueron hechas todas las cosas. Es decir, estaba parado a un lado el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y le pregunta: ¿qué quieres? Y él que responde, déjate cuento porque yo no puedo ser bendecido. Estoy parafraseando lo que dijo. Dice: mira, ahorita que me preguntas qué quieres, te voy a contestar. Yo, la verdad, yo intento ser sanado y me esfuerzo en llegar al estanque de Betesda cuando parece que ya algo va a ocurrir, pero no tengo nadie que me ayude. Siempre alguien me gana.
El Señor no le preguntó, ¿por qué no has sanado? El Señor no le preguntó, ¿alguien te ayuda? El Señor no le preguntó otra cosa. Le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le contestó, te voy a contestar porque yo no recibo un milagro. Y hay momentos especiales, y lo digo como pentecostés, y lo digo como que creo que en Tijuana hay muchas iglesias, pero hay iglesias en las que creemos que Dios está vivo todavía y hace milagros. Hay iglesias en las que creemos que todavía el Espíritu Santo se mueve y es capaz de hacer cosas grandes entre nosotros. Yo creo en un Dios en Tijuana que todavía levanta a los muertos, sana al enfermo, echa fuera a los demonios. Hay un Dios en nuestra iglesia que todavía puede, y lo creemos. Que el mover del Espíritu Santo está ahí. Y hay momentos especiales en los que Dios solamente requiere de tu fe para bendecirte. Pero a veces no tenemos la fe suficiente para ser bendecidos. Amados hermanos en Cristo Jesús, lo hice una vez, lo vuelvo a hacer otra vez porque creo que es importante hacerlo todavía. Me parece que el clima está bien y lo hagamos. Son 50 pesos, hermanos, se los regalo a todos. Ahí dijo, gracias. Sí, claro. Ahora es tuyo, hermano Vaquero. Ya está. Hermanos, ¿por qué el hermano Vaquero se quedó con 50 pesos si también era de ustedes? Porque él creyó. Mande usted. Porque él creyó que Cristo estaba dando. ¿Y qué más hizo? ¿A otros que creyeron también? Accionó. ¿Qué más hizo él? Accionó. Se levantó. ¿Y qué más hizo? Lo tomó. Exacto, hermanos. Todos dijeron, algunos dijeron hasta gracias y se van a ir sin él. Pero él se va a ir y va a ser más bendecido si lo vuelve a diezmar. Y va a ofrendar. Pero nada más él tomó una acción. Él hizo algo que los demás no hicieron. Hay momentos especiales en los que el Espíritu de Dios se mueve y Dios tiene un milagro para ti. Y en ese momento puedes creer. Un momento que yo creí por una sanidad divina y me cerré mis oídos a quien decía que no podía pasar o que los milagros no son ahorita, y creí al Señor y Dios me sanó a los 16 años, aleluya, y probé por primera vez la sanidad del cielo, aunque ya tenía yo diagnóstico en el hospital, Aleluya. porque lo creí, que había bautismo en el Espíritu Santo. Y yo trataba de pensar cómo es que esto sucedería. Pero un buen día, hermano, ya no quise pensar, quise creer nada más. Y ese día Dios me bautizó con evidencia de hablar en lengua según el Espíritu de que hable, porque creí ese día y recibí. Gloria. Y esta bendición que viene de este paralítico es la bendición que recibimos cuando creemos, hermano. Cuando creemos, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces el Señor le sana. El paralítico se levanta. Él cree y ahora va caminando cargando su lecho, si usted quiere, hermano, y va contento, hermanos. No reconoce bien qué ha pasado, pero sabe que ahora puede caminar porque creyó en ese momento. La molécula del agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y de nada te sirve saberlo completamente si no te la tomas, no te quita la sed. Una cosa es que sepas cómo está constituida, otra cosa es que te la tomes. Hay gente que sabe mucha Biblia y en la cabeza sabe el versículo, dónde está localizado, cómo trazarlo, cómo la referencia bíblica, cómo referencias cruzadas, pero no lo creen, no lo viven. Y hay gente que sabe muy poquita Biblia, pero eso le basta y le sobra sabiendo que hay un Dios en el cielo, que es su Padre, que lo ama, que es poderoso para hacer milagros, que le creen a la promesa y reciben bendición, reciben salvación, reciben sanidad, reciben provisión. ¡Aleluya! Créele al Señor. La fe. La fe que mueve montañas. La fe que agrada a Dios. Porque Hebreos 1:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago 1 dice, cuando le crees a Dios, le pidas, crees que le hay, porque el que duda es como la ola que sale y entra, un de arriba, un de abajo.
Cuando vemos una vida cristiana así, hermano, creemos, no creemos, creemos, no creemos, conéctate con el cielo, cree en la promesa de Dios y recibe de parte de Dios. Y le puedes creer, recibe en el nombre de Cristo Jesús. Amén.